lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 151. Algún tiempo después, estaban parados frente a una cabaña improvisada. Al igual que la vivienda de retazos de la estrella cambiante, la cabaña estaba construida con bloques de piedra que no coincidían y que habían sido rescatados de las ruinas. Estaba reforzado con pieles de monstruos aquí y allá y parecía estar construida un poco mejor que el resto de las chozas del asentamiento exterior. Había un gran cráneo bestial colgado sobre la puerta, su gruesa frente partida por el devastador golpe de un arma afilada. Mirando el cráneo, Nepis dio un paso adelante y llamó a la puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. Sunny suspiró. Tal vez ella no está en casa. En lugar de responder, la estrella cambiante frunció el ceño y golpeó la puerta con el puño. El primer golpe fue algo suave, pero para el último, el cráneo bestial estaba a punto de salir volando de la puerta. Una voz soñolienta e irritada sonó desde adentro. Lo juro por los dioses, quien quiera que seas, será mejor que seas una criatura pesadilla. Unos momentos después, Sunny escuchó el sonido de pasos acercándose a la puerta. Sin embargo, antes de que se abriera, Nepis habló de repente. Sunny, date la vuelta. Al escuchar una extraña urgencia en su voz, frunció el ceño e hizo lo que ella le había pedido. Tu sombra también. ¿Qué está pasando? ¿Esperamos problemas? Mientras miraba hacia otro lado de la cabaña, el crujido de la madera le informó que la puerta se abrió de golpe. ¿Quién diablos es? Oh. Eres tú. Juraría que podía escuchar los dientes de Nep rechinando entre sí. Unos segundos más tarde, la estrella cambiante habló, su tono especialmente plano. Ponte un recuerdo, Effie. Por favor. Espera, ¿qué? ¿Por qué ella? Oh. Oh. Cuando por fin se le permitió volver atrás, los últimos destellos de luz etérea aún no habían desaparecido de la tela del quitón provocativamente corto de Effie. Tampoco llevaban nada debajo. Aquí. Mejor. La cazadora era exactamente igual que la última vez que la había visto, alta, fuerte y rebosante de vitalidad. Sin la coraza de bronce con terujes de cuero, así como otros elementos de la armadura arcaica, se podía ver aún más piel verde oliva. Entonces, ustedes volvieron a estar juntos, ¿eh? A juzgar por lo limpios y brillantes que se ven los otros dos, supongo que su estadía en el castillo fue placentera. Sunny miró a Cassia y luego dijo en un tono reservado, no particularmente. Tal como dijiste, el ambiente allí es, bueno, un gusto adquirido, supongo. Effie sonrió. Bien dicho. De todos modos, ¿cómo puedo ayudarlos? La estrella cambiante señaló la puerta. ¿Podemos entrar? La rebelde cazadora miró hacia atrás y luego se encogió de hombros. Seguro. ¿Por qué no? Por dentro, la cabaña era pequeña y acogedora. Uno de sus rincones estaba ocupado por un gran montón de pieles que servían de cama a Effie. A primera vista, no parecía tan lujoso, pero una vez que Sunny se dio cuenta de que cada una de las pieles provenía del cadáver de una criatura pesadilla, rápidamente cambió de opinión. Esa fue probablemente la cosa más extravagante que jamás había visto. Además, uno solo podía imaginarse lo que pasaba entre esas pieles. Puros pensamientos. Sunny, enfócate. También había una chimenea, una mesa con una sola silla de madera y un par de fuertes arcones. El resto del espacio estaba ocupado por varias curiosidades que la cazadora había hurgado en las ruinas a lo largo de los años. No había ninguna lógica particular en esta opulenta colección excepto por el hecho de que cada objeto le había llamado la atención alguna vez por una razón u otra. Después de que los tres se sentaron, Effie volvió a su montón de pieles, se envolvió en una de ellas y preguntó, entonces, ¿qué es tan importante que tuviste que venir y despertarme tan temprano en la mañana? Temprano en la mañana, ya es mediodía. Nepis se demoró unos momentos y luego dijo, no has cazado desde el día que nos encontramos. ¿Verdad? Effie bostezó, luego dijo en un tono lánguido, nope. Volveré a las ruinas una vez que se me acabe la comida. Lo cual será en 1 o 2 días, creo. ¿Qué? ¿Cómo? La cantidad de carne que había cortado de esos monstruos era suficiente para alimentar a una persona durante un par de meses. ¿Ya se había ido todo? ¿Cuánto comió la vigorosa cazadora? La estrella cambiante asintió. Cuando lo hagas, ven con nosotros. Sé nuestra exploradora. Bueno, ella ciertamente no anda por las ramas. Por alguna razón, Sunny no esperaba que Nep fuera tan directa. Siempre había imaginado que esta conversación tomaría mucho más tiempo antes de llegar a su verdadero propósito. Effie los miró fijamente, luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ah, esa es buena. ¿Quieres que yo sea tu niñera también? Cuando su risa se apagó, sacudió la cabeza y dijo, sin ofender, niños, pero acaban de llegar a la ciudad oscura. Son lo más verde que hay. Los mejores cazadores de aquí querían que fuera parte de su grupo, y los rechacé a todos. ¿Saben por qué? Nep asintió con una expresión seria. La mayoría de los grupos de caza comparten el botín de sus cacerías. Cada cazador se queda con una parte para comer y vende el resto a la gente del barrio pobre. Pero debido a tu defecto, no puedes permitirte hacer lo mismo. Necesitas todo el sustento que puede proporcionar una cacería. Cuantos más socios tengas, menor será tu parte, así que, caza sola y nunca vendes la carne de tu presa, solo sus pieles. Effie sonrió.
Veo que alguien ha estado haciendo su tarea. La estrella cambiante inclinó un poco la cabeza y, sin prestar atención a la ironía de esas palabras, continuó, podemos resolver ese problema por... Sin embargo, la cazadora solitaria la interrumpió. Detente. Buena suposición, pero te equivocas. No es por eso que rechacé a todos esos cazadores. Nepis parpadeó, sorprendida. Después de una larga pausa, preguntó, con un dejo de confusión en su voz. ¿Entonces por qué? La sonrisa desapareció del rostro de Fie. Porque son débiles. Cada uno de ellos es débil. Incluso los más exitosos lo son. ¿Y sabes por qué? Algo oscuro brilló en sus ojos color avellana. Son débiles porque Gunlaug nunca permitirá que nadie fuerte exista fuera de su control. Así que, no voy a ser tu exploradora. Lo siento, princesa. La estrella cambiante se congeló, obviamente nerviosa por esa respuesta. Abrió la boca para decir algo, luego la volvió a cerrar y con torpeza apretó los labios. No importa cuánto había perfeccionado sus habilidades sociales durante su viaje por el laberinto, esta conversación todavía parecía ser demasiado para ella. En el silencio que siguió, Sunny habló de repente, su voz tranquila y ligeramente provocadora. Él te está permitiendo existir a ti. Effie lo miró, levantó una ceja con una sonrisa y no dijo nada. Finalmente, Nepis pudo recomponerse. Puede que seamos nuevos aquí, pero no somos débiles. Entre los dos, Sunny y yo habíamos matado a docenas y docenas de criaturas despertadas en el laberinto. La cazadora la interrumpió una vez más. Incluso si eso es cierto, eso era allí. Aquí, en la ciudad oscura, las cosas son muy diferentes. Las dos se miraron el uno al otro, una con una sonrisa relajada en sus labios, la otra con llamas obstinadas ardiendo en sus ojos. Oh, no me gusta esto. Eventualmente, la estrella cambiante hizo una mueca y dijo, entonces, si demostramos que tenemos fuerza, podrías reconsiderarlo. Effie se rió entre dientes. Maldita sea. Lo dices como si fuera fácil. ¿Sabes cuántas personas ni siquiera pueden poner un pie en las ruinas, verdad? Si ustedes sobreviven en este infierno por unos años, tal vez entonces podamos hablar de nuevo. Nepis la miró por un momento y luego sonrió sombríamente. Hablaremos de nuevo por la noche. Entonces, cambiarás de opinión. Capítulo 152. Afuera, el sol ya estaba pasando su cenit. No quedaba mucho tiempo antes de la puesta del sol, por lo que Sunny no estaba muy seguro de que podía hacer Nepis para cambiar la opinión de Fie antes del anochecer. Sin embargo, a juzgar por la expresión determinada en su rostro, la estrella cambiante no solo estaba lanzando palabras al viento. Ella tenía algo específico en mente. Él dudó. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente ahora? Nep lo miró, llamas blancas bailando en las profundidades de sus fríos ojos grises. Luego, se dio la vuelta y dijo, sígueme. Con eso, caminó hacia adelante en dirección al castillo. ¿Castillo? ¿Por qué vamos al castillo? Algo inquieto, Sunny tomó suavemente a Cassie del brazo y se apresuró a alcanzar a Nepis. Cuando lo hizo, ella de repente lanzó por encima del hombro. Háblame de ese explorador otra vez. El que fue acusado de asesinato hace 3 días. Sunny frunció el ceño y luego repitió lo que sabía sobre el tipo. Cuando Cassie había terminado, ella preguntó, ¿cuál es su habilidad de aspecto? Vaciló y luego dijo, él puede hacer que cualquier arma se vuelva increíblemente afilada cuando está en sus manos. Lo suficientemente afilada como para cortar piedra, tal vez incluso acero. Es una habilidad de combate muy poderosa. La estrella cambiante se quedó en silencio durante algún tiempo, luego dijo, ¿qué pasa con su defecto? Sunny negó con la cabeza. De eso no tengo ni idea. La gente es muy protectora con sus defectos, ya lo sabes. No todo el mundo anda diciéndole a todo el mundo sobre su mayor vulnerabilidad como esa lunática, Effie. Cassie, que parecía ser muy protectora con Eloy, decidió respaldar esta afirmación. Sunny tiene razón, Nep. Ni siquiera sabemos cuál es su propio defecto, ¿recuerdas? 1. Sunny casi tropezó y tuvo que esforzarse mucho para no mostrar ninguna emoción en su rostro. Cassie tenía razón, por supuesto. Mientras que la estrella cambiante y ella habían compartido sus defectos con él, Sunny nunca correspondió el gesto, por razones obvias. Eso es cierto, pero, ¿podemos dejar de hablar de eso? Nepis asintió en silencio y no hizo más comentarios al respecto. Parecía como si su mente estuviera en otra cosa. Pronto, escalaron las magníficas escaleras y se acercaron a las puertas del castillo. Sunny estaba cada vez más nervioso por las intenciones de Nep. ¿Cuál es su plan, exactamente? Nep. ¿Qué necesitas que hagamos? Ella se encogió de hombros y luego dijo en su habitual tono indiferente. Realmente no necesitan hacer nada. Solo síganme y traten de lucir, virtuosos. Lucir, virtuosos, ¿qué se supone que significa eso? Los guardias que hacían guardia frente a las puertas bloquearon su camino con miradas despectivas y sugestivas en sus ojos. El desprecio estaba dirigido hacia Sunny, mientras que el resto estaba dirigido hacia las chicas, por supuesto. Alto. ¿Qué asunto tienes en el castillo brillante? ¿Quieres pagar el tributo? ¿O tal vez quieres que te lo paguen en su lugar? Si sabes a lo que me refiero. Ambos se rieron, haciendo hervir la sangre de Sunny.
Nepis los miró con una expresión tranquila y luego dijo, quiero entrar, pero no voy a pagar un tributo. La risa se detuvo de repente. Los guardias los miraron con un poco de diversión. Una luz dura y peligrosa se abrió paso en sus ojos. ¿Has perdido la cabeza, muchacha? ¿Por qué estás aquí si no vas a rendir homenaje? Deja de hacernos perder el tiempo. La estrella cambiante los miró sin mostrar emoción alguna en su hermoso rostro de marfil. Entonces, ella dijo uniformemente, estoy aquí para invocar el derecho de desafío. Por unos segundos, todos se quedaron en silencio. El corazón de Sunny latía como una bestia salvaje en su pecho. Loca, se ha vuelto loca. Pero no, la estrella cambiante no estaba loca. Aunque a Sunny le gustaba bromear internamente sobre lo loca que estaba Nepis, ella era todo lo contrario. De hecho, su habilidad para permanecer serena y racional en cualquier situación fue una de las razones principales que la hicieron tan peligrosa. Lo que significaba que había alguna oportunidad que ella vio aquí que él no vio. Al menos esperaba que ese fuera el caso. Mientras tanto, uno de los guardias frunció el ceño. Deja de bromear, niña. Cierra la boca y piérdete si quieres vivir. Nep no se movió. En cambio, ella dijo, no estoy bromeando. El otro guardia la miró fijamente y luego negó con la cabeza. Esas ratas de los barrios marginales realmente se han vuelto locas, ¿eh? Pensé que este reciente espectáculo les enseñaría una lección, pero parece que no fue así. Se burló. Escucha, muchacha. El derecho de desafío no es cosa de risa. Es una lucha a muerte. Nadie va a ser fácil contigo solo porque tienes una cara bonita. ¿Entiendes? La estrella cambiante simplemente asintió. El guardia esperó un rato, mirando su alta figura y la tosca túnica que vestía. Entonces, hizo una mueca. Supongo que tendremos algo de entretenimiento hoy. Ah, qué pena. Con tu apariencia, podrías haber vivido en el castillo sin siquiera tener que pagar el tributo. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y les hizo un gesto a los tres para que lo siguieran. El otro guardia se quedó atrás, con una expresión desconcertada y oscuramente emocionada en su rostro. Con el sonido de las cadenas oxidadas balanceándose con el viento invadiendo sus oídos, Sunny, Nepis y Cassie pasaron por debajo de los cráneos colgantes y entraron al castillo. En el interior, todo era exactamente igual. Incluso Harper seguía sentado detrás de su opulento escritorio, escribiendo algo en un pergamino. Al escuchar el sonido de pasos, levantó la cabeza y lanzó una mirada furtiva en su dirección. Una expresión de confusa sorpresa apareció en sus ojos. ¿Sunny y Cassia? ¿Qué están haciendo aquí de nuevo? Sunny sintió el deseo de palmear su rostro. Cuando le dijo al joven demacrado que podrían verse en el futuro. Ciertamente no quiso decir que ese futuro sería el mismo maldito día. Sin saber acerca de los pensamientos que rugían en su cabeza, Harper sonrió. Oh. ¿Tuvieron suerte y entraron en algunos fragmentos? ¿Ya regresaron para pagar el tributo? Sunny apretó los dientes y forzó una débil sonrisa. No. No exactamente. Capítulo 153. Para cuando los tres fueron conducidos al gran salón del castillo, la noticia de que iba a haber otro desafío aún no se había extendido por toda la fortaleza. Debido a eso, no había multitud allí, solo unas pocas docenas de personas que pasaron caminando y escucharon la conmoción. Sin embargo, su número crecía con cada minuto. De pie ante la entrada del salón, Nepis miraba tranquilamente hacia adelante, sus pensamientos eran un misterio. Parecía estar firme y serena. Sunny, por otro lado, estaba muy nervioso. ¿Qué estaba planeando la estrella cambiante? Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar su conversación, se inclinó hacia ella y susurró. Realmente no vas a luchar contra uno de los lugartenientes de Gunlaug, ¿verdad? Porque eso sería un suicidio. No importa cuán talentosa y fuerte fuera Nep, no podía esperar ganar contra alguien así, al menos no antes de absorber suficientes fragmentos de alma para igualar las probabilidades al menos un poco. Esas personas tampoco habían llegado a donde estaban por puro accidente. Tenían talentos propios. Nepis no giró la cabeza y simplemente dijo, las paredes tienen oídos. Sunny apretó los dientes y estaba a punto de replicar, pero en ese momento, el guardia que los había llevado adentro apareció desde el gran salón, les lanzó una mirada sombría y escupió. Adelante, tontos. La estrella cambiante simplemente caminó hacia adelante, dejando a Sunny y Cassie sin otra opción que seguirla. Dentro del salón, una pequeña multitud de personas miraba fijamente la entrada. Cuando vieron a Nepis, una ola de susurros confusos recorrió sus filas. ¿Quién es esa? Nunca la había visto antes. Hay algo extraño en esa chica. Toda la situación era mucho menos ostentosa y teatral que la del día de la muerte de Hubei. La mayoría de los tenientes ni siquiera estaban aquí, sin mencionar al propio Lord Brolante. Solo el líder de los cazadores, Gemma, estaba sentado en los escalones que conducían al trono blanco vacío. En su rostro, había una expresión ligeramente hosca. Para alivio de Sunny, Arus no estaba a la vista. Cuando el guardia los llevó a los tres adentro, Gemma levantó la cabeza y miró en su dirección con el ceño fruncido. ¿Escuché bien? ¿Uno de ustedes tres quiere invocar el derecho de desafío? Nepis dio un paso adelante, lo miró directamente a los ojos y respondió con su habitual voz indiferente. Sí.
Su calma estaba en contradicción directa con el fuerte significado detrás de esas palabras. Era el polo opuesto del discurso de condena apasionado, despectivo y furioso que Hubei había pronunciado en esta sala hace 3 días. El ceño fruncido en el rostro de Gemma se profundizó. «¿Sabes lo que eso significa, verdad, pequeña niña?» Ella continuó mirándolo sin mostrar ningún signo de miedo, luego repitió, «Sí». El alto cazador suspiró. «Escucha, es cierto que cualquiera tiene derecho a invocar el derecho de desafío. Pero tirar tu vida por la borda es algo realmente estúpido. Estoy seguro de que tuviste que sufrir mucho para llegar tan lejos. Todos aquí lo hicieron, más o menos. Entonces, ¿qué tal si lo piensas un poco más y lo reconsideras?» Su voz no era hostil. De hecho, parecía sincero, como si el lugarteniente de Gunlaug realmente no quisiera verla morir sin motivo alguno. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto. Nep simplemente inclinó un poco la cabeza y dijo, «No hay necesidad». Gemma suspiró de nuevo y luego negó con la cabeza. «Bien, hazlo a tu manera entonces». «¿A quién estás aquí para acusar?» Sunny ya tenía la idea. Por eso no se sorprendió al escuchar sus siguientes palabras. «Estoy aquí para acusar al explorador conocido como Andel. Andel fue la persona cuyo crimen llevó al desafío de Hubei y luego a la muerte». Cuando se elevó otra ola de murmullos entre la multitud, Gemma parpadeó. Con un ceño infeliz en su rostro, dijo, «Como dije la última vez, soy el líder tanto de los cazadores como de los exploradores. Cualquier crimen que cometan mientras cumplen con sus deberes es mi crimen, así que seré yo quien responda por ello». «¿Estás seguro de que quieres desafiarme, niña?» Sunny contuvo la respiración, sabiendo que las siguientes palabras de Nep decidirían sus destinos. A pesar del tono pesado del hombre mayor, ella ni siquiera se inmutó. Sin embargo, ella lo atravesó con una mirada fría, luego sacudió lentamente la cabeza. «No estoy aquí para acusarlo de asesinar al joven del asentamiento exterior. Estoy aquí para acusarlo de robo. Andel ha perdido una cantidad considerable de fragmentos de alma mientras jugaba, pero se negó a pagar. Eso es robar. Dado que lo hizo en su tiempo privado y no mientras realizaba funciones oficiales, no tienes nada que ver con eso». Gemma la miró fijamente, con una mirada desconcertada escrita claramente en su rostro. Sunny estaba haciendo lo mismo. Bueno, eso fue inesperado. Un poco ingenioso, en realidad, ¿quién sabía que Nep puede ser tan astuta? Al cambiar la acusación de un delito cometido durante una cacería a un delito menor que no tenía nada que ver con el papel de Andel como explorador, efectivamente evitó que cualquiera de los tenientes luchara en su nombre. Al menos si permanecían fieles a su pretensión de ser justos. Pero, ¿era un explorador experimentado una amenaza menor que uno de los representantes de Gunlaug? ¿Y Gemma permitiría que un desafío como ese continuara? Como respondiendo a sus preguntas, el alto cazador levantó las cejas y dijo con incredulidad, ¿qué? ¿Una deuda de juego? ¿Quieres decir que te envió Aiko?» Nepis volvió a negar con la cabeza. «No. Ni siquiera la he conocido». Todos en el gran salón la miraron como si estuviera loca. El carismático teniente no fue la excepción. Con algo de exasperación encontrando su camino en su voz, preguntó, «Si ni siquiera conoces a la persona a la que Andel le debe los fragmentos, ¿por qué estás aquí desafiándolo en su nombre?» Nep simplemente se encogió de hombros. «¿Necesito conocer personalmente a la víctima del crimen para castigar al criminal?» Gemma miró, claramente encontrando toda la situación ridícula. «Es solo una deuda de juego. Puedo pagar los fragmentos yo mismo, y todos podemos». Sin embargo, la estrella cambiante lo interrumpió. Su voz todavía era inexplicablemente tranquila y uniforme. «No se trata de fragmentos. Se trata de justicia y ley. Después de todo, la ley es nuestra única estrella guía en este mundo oscuro. Sin su luz, solo hay oscuridad». Sus palabras resonaron en el gran salón y pusieron una expresión sombría en el rostro de Gemma. Al repetir lo que Gunlaug había dicho aquí unos días antes, no le dejó más remedio que satisfacer la solicitud de un desafío. Después de todo, ir en contra sería equivalente a ir en contra de la voluntad del Lord Brillante. «Qué tortuoso, ¿aprendió eso de mí?» El cazador miró hacia otro lado con pesar, permaneció en silencio por un tiempo y luego le dijo a uno de los guardias en un tono oscuro, «Ve y trae a Andel aquí. Dile a ese bastardo que después de que mate a esta estúpida chica, él y yo tendremos una larga conversación sobre sus opciones de vida». Luego, miró a Nep y dijo, «Y tú, despídete y prepárate para la batalla». «Oh, cierto. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos. De esa manera, al menos serás recordada». Mirándolo directamente a los ojos, Nepis permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Su clara voz resonó con fuerza en el gran salón. «Soy la estrella cambiante del clan Llama Inmortal». De repente, todo quedó en silencio. Capítulo 154. Todos se callaron. Incluso Gemma pareció estar un poco aturdido por esa proclamación. La única persona que no reaccionó en absoluto fue Caster, que había entrado en el gran salón un poco antes y ahora estaba de pie junto a una de las paredes, observando a Nepis con una expresión compleja. Su nombre completo fue impactante de escuchar por dos razones completamente diferentes, pero igualmente trascendentales. En primer lugar,
Se había llamado a sí misma no por un nombre humano, sino por uno verdadero. En toda la historia de la civilización humana, solo un puñado de despertados había logrado obtener un nombre verdadero en su primera pesadilla. No hace falta decir que ninguno de ellos estaba entre los miles de durmientes actualmente atrapados en la costa olvidada. Incluso el propio Gunnlaug no tenía uno. Pero Nepis lo hacía. Y Sani también, por supuesto, pero nadie tenía que saber eso. En segundo lugar, se había anunciado a sí misma como un legado, y no cualquier legado, sino uno del legendario clan Llama Inmortal. Un clan que había sido responsable de impulsar a toda la especie humana no una, sino dos veces, primero ayudando a conquistar la segunda pesadilla, luego la tercera. Una combinación de estos hechos fue suficiente para desencadenar una explosión metafórica en medio de la ciudad oscura. Si esto fuera cierto, entonces podría considerarse una existencia casi mesiánica aquí en la costa olvidada. De repente, la calma con la que se atrevió a desafiar a un temible explorador a una batalla a muerte no parecía tan extraña. Las miradas aturdidas en los ojos de todos los durmientes reunidos en el gran salón habían comenzado a dar paso lentamente a un brillo sutil, vacilante y débil. Era como si una diminuta semilla de esperanza se plantara de repente en la tierra muerta de sus almas sin luz y tristes. Ya sea por accidente o a propósito, Nepis eligió ese momento exacto para invocar su armadura. Numerosas chispas de luz la rodearon en un torbellino de suave resplandor, y cuando desaparecieron, una llamativa armadura blanca y negra apareció en su elegante cuerpo. Los ojos de todos quedaron inmediatamente pegados al símbolo en su coraza. En él, 7 estrellas brillantes estaban intrincadamente grabadas en el extraño metal blanco. Y ese símbolo es la cresta de la luz estelar. La cresta de los 7. Al igual que Sani, muchos de los habitantes del castillo brillante estaban familiarizados con el símbolo de las 7 estrellas. No solo estaba tallado en la túnica de la estatua gigante de pie frente a la inexpugnable muralla de la ciudad, sino que también a menudo se representaba en numerosas tallas de piedra que decoraban las paredes de la antigua fortaleza. Parecía representar a los 7 héroes que una vez juraron vencer la oscuridad que consumía esta tierra maldita, y guiar a su gente de regreso a la luz. Sani sintió un sudor frío corriendo por su espalda. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ella? ¿Es todo una coincidencia o Nepis planeó todo? No comprende cómo reaccionarán estos tontos ante tal teatro. Si tienen una idea equivocada y comienzan a decir que ella es una especie de salvadora celestial, Gunnlaug pronto vendrá a llamar a nuestras puertas. ¿Qué dijo Nep? ¿Simplemente seguir su ejemplo y tratar de parecer virtuoso? Sani miró fijamente su espalda, perplejo. ¿Cómo iba a hacer eso? Nunca había habido una sola gota de virtud en todo su cuerpo. Mientras tanto, Gemma finalmente logró recomponerse y lanzó una mirada evaluadora a la estrella cambiante. Si antes no había nada más que negligencia e indiferencia en sus ojos, ahora había una pizca de oscura cautela en ellos. Lentamente, el líder de los cazadores sonrió. Ah. En ese caso, encantado de conocerte. Debo decir que es un nombre muy impresionante el que tienes allí. Hace que uno se pregunte de dónde viene. La implicación detrás de estas palabras era fácil de entender. Gemma estaba insinuando que Nepis estaba mintiendo. Parecía como si esta insinuación hubiera quitado un velo de los ojos de todos. La mayoría de las personas rápidamente perdieron sus expresiones melancólicas, una vez más mirándola sombríamente o con oscura anticipación. Solo que ahora, también había indicios de desdén burlón en algunos de sus rostros. Y, sin embargo, varios de ellos todavía la miraban con expresiones llenas de fe vacilante y tímida. La estrella cambiante no reaccionó a nada de eso de ninguna manera. Ella simplemente permaneció tranquila e indiferente. Como si existiera un poco apartada de la sociedad y la desesperación de este mundo. Pronto, Andel el explorador fue conducido al gran salón. El explorador era de estatura promedio y constitución sólida, con amenazadores ojos azules y una mandíbula afilada. Su cabeza estaba afeitada a los lados, con el resto del cabello tejido en una trenza corta. Parecía ser un poco mayor que el resto de los durmientes reunidos en el gran salón, con la excepción del propio Gemma. Andel probablemente tenía alrededor de 24 años. Parecía un luchador habilidoso, experimentado y despiadado. Cada explorador era nada menos que una élite entre las élites, y él no era una excepción. Incluso aquellos que odiaban a Andel lo miraban con miedo y respeto, incluso con veneración. Al entrar en el salón, Andel lanzó una mirada sombría a Nepis y caminó hacia la base de los escalones que conducían al trono blanco. Allí, se detuvo e hizo una reverencia, mostrando su respeto al líder de los cazadores. «Estoy aquí». Gemma lo miró fijamente con una expresión irritada y despectiva, y luego suspiró. «¿Sabes por qué te he convocado?» El explorador sonrió. «¿Alguna muchacha quiere desafiarme?» «Bien». Estaba muy triste por dejar que Aru se divirtiera la última vez. Varios susurros enojados sonaron de la multitud, pero nadie se atrevió a revelar abiertamente su odio hacia el arrogante asesino. La comisura de la boca de Gemma se volvió hacia abajo. Permaneció en silencio durante algún tiempo, y luego dijo en un tono peligroso, «¿Diversión? ¿Dijiste diversión? Bueno, Andel, si te faltaba emoción en tu vida, deberías habérmelo dicho. ¿Qué te parece esto? Después de que mates a esa chica, te mostraré lo que es realmente divertido».
Con eso, les indicó a los guardias que la pelea podía comenzar. Andel frunció el ceño un poco, pero luego se dio la vuelta con una oscura sonrisa en los labios. Sunny y Cassie fueron conducidos a un lado, donde se unieron a la multitud de durmientes espectadores. En ese momento, había una cantidad considerable de ellos reunidos en el gran salón. Todos miraron al temible explorador y Nepis con una mezcla de tensión y anticipación. Algunos estaban aquí solo para ver un espectáculo macabro, esperando con emoción que la sangre fluyera. Para ellos, no importaba quién vivía y quién moría, aunque ninguno creía que la chica del asentamiento exterior tuviera alguna posibilidad de sobrevivir en un duelo contra el experimentado explorador. Otros querían ver a Andel castigado por sus crímenes. Pero incluso estas personas parecían creer que Nep estaba condenada a morir. Solo esperaban que lograra hacer sangrar al bastardo un poco antes de morir. Quizás solo Sunny, Cassie y Caster sabían que el resultado de esta pelea no era tan predecible como todos parecían pensar. Sin perder tiempo, Andel invocó su arma y caminó hacia la estrella cambiante. En su mano, una brancamarte viciosa, toscamente forjada, brillaba repentinamente con lustre pulido, su borde volviéndose más agudo que el de una navaja. Con un escalofrío, Sunny se dio cuenta de que ni siquiera la armadura de la Legión de la Luz Estelar detendría tal espada. Los movimientos del explorador eran suaves y engañosos, delatando años de experiencia en sangrientas batallas contra criaturas pesadilla y humanos. La sonrisa oscura nunca había dejado sus labios, y había sed de sangre ardiendo en sus ojos. Después de pasar años cazando monstruos, él mismo parecía un monstruo. Sin embargo, Nepis se quedó allí tranquilamente y lo vio acercarse, sin siquiera tratar de invocar su espada. ¿Qué está haciendo? ¿Intentando imitar a Arus? Cuando la distancia entre ellos se redujo a unos pocos pasos, todos contuvieron la respiración. De repente, Andel agitó su cuchilla y se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, casi inhumana. Su empujón fue tan poderoso que el polvo voló por los aires debajo de las suelas de sus botas. Sunny apretó los puños. ¿Qué está ella? Solo una fracción de segundo antes de que la cuchilla mágicamente mejorada la partiera en dos, Nepis de repente esquivó el golpe y lanzó sus brazos al aire, invocando simultáneamente su espada larga. Las chispas etéreas de luz atravesaron la cuchilla de la brancamarte de Andel, transformándose en acero plateado solo en el otro lado. Los ojos del explorador se abrieron como platos. Para siempre. Sin nada que la separara de la carne del enemigo, la espada larga que acababa de formarse a partir del aire delgado detrás de la brancamarte se clavó en su cuello, cortando limpiamente la cabeza de Andel de sus hombros. Cuando la sangre salió disparada por el aire desde el cuello del explorador, su cabeza rodó por el suelo como una bola macabra y se detuvo cerca de los escalones que conducían al trono blanco de Gunlau. Parecía como si todo el oxígeno fuera succionado repentinamente del gran salón. En el silencio sepulcral, el cuerpo de Andel cayó pesadamente sobre el mármol blanco. Todos miraban a Nepis con total incredulidad, los durmientes, los guardias, incluso Gemma. Honestamente, el mismo Sunny estaba un poco atónito. Por supuesto, había sospechado que la estrella cambiante podría ganar el duelo. Pero incluso él no esperaba que ella mataría a un explorador real, uno de los guerreros más temibles del Castillo Brillante, con solo un golpe. Desechando su espada con una expresión fría en su rostro, Nepis caminó hacia los escalones de mármol, recogió la cabeza cortada por el cabello y miró al líder de los cazadores. Luego, con una educada sonrisa bien practicada, dijo: «Oh. Fue un placer conocerte también». Capítulo 155. La sangre todavía goteaba de la cabeza cortada de Andel cuando salieron del castillo. Nepis lo sostenía por el cabello, su rostro tan indiferente como siempre. Parecía que llevar cabezas humanas ni siquiera era algo digno de cambiar las expresiones faciales. De repente, Sunny vio a la estrella cambiante bajo una nueva luz. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había desconfiado de ella, pero ahora, estaba empezando a preguntarse: ¿a cuántas personas había matado en el pasado? Sin embargo, las expresiones faciales de todos los demás iban desde el asombro hasta el horror. Las personas que habían presenciado el duelo miraban a Nepis como si fuera una especie de ángel vengador. Los demás la trataban como un demonio aterrador. Me pregunto, ¿cuánta esencia de almas había absorbido con esta muerte? Tiene que ser mucha, ¿verdad? Pero esos eran solo los habitantes del castillo. Las reacciones de la gente del asentamiento exterior fueron extrañamente reservadas, pero aún más intensas. Nunca habían visto a uno de ellos entrar en la antigua fortaleza y alejarse libremente con la cabeza cortada de un explorador en sus manos. Ahora, todos ellos miraban en silencio, una emoción inexorable, oscura y sofocante ardía en sus ojos. Todo eso hizo que Sunny se sintiera muy incómodo. No estaba seguro de si Nepis sabía qué tipo de tormenta había provocado su truco en los corazones de estas personas. Ese tipo de emoción era peligrosa y casi imposible de controlar. Si ella no lo supiera, las cosas podrían empeorar muy rápidamente. Pero sería aún peor si lo hiciera, y lo hubiera hecho a propósito. ¿Era Nep realmente capaz de una manipulación tan ingeniosa y efectiva? ¿Era este su plan todo el tiempo? Sunny no estaba seguro de conocer este lado de la estrella cambiante. Ahora que lo pensaba, en realidad no sabía mucho sobre ella. Consumido por estas dudas, Sunny ni siquiera se dio cuenta de que ya estaban frente a la cabaña de Fie. Miró al cielo, solo para ver el sol escondiéndose detrás de la ominosa silueta del pico carmesí.
Era de noche, tal como Nepis lo había prometido. Aterrador. La rebelde cazadora abrió la puerta antes de que tocaran, con un toque de irritación en los ojos. ¿Qué pasa con toda la conmoción? No puede una chica pasar un día en. Al darse cuenta de los tres, se congeló. Sin siquiera pestañear, Nepis simplemente arrojó la cabeza de Andel a los pies de Fie y preguntó, ¿podemos hablar ahora? Mirando el presente macabro, la cazadora entrecerró los ojos. Su rostro se oscureció. Unos momentos después, levantó la vista y dijo con voz sombría, «Entra». Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Effie preguntó en un susurro furioso, «¿Qué diablos has hecho, princesa?» Nepis inclinó la cabeza y frunció el ceño ligeramente. Luego, dijo con un dejo de sincera confusión en su voz, «Querías que probara mi fuerza». «No es así». La cazadora la miró con incredulidad. Malinterpretando su silencio, Nep parpadeó y luego agregó, «Oh. Esa cabeza pertenecía a... Sé de quién es la cabeza. ¿Dónde la conseguiste?» Sunny suspiró y se dejó caer pesadamente sobre uno de los fuertes cofres. Luego forzó una sonrisa oscura y dijo, «Oh, por cierto, puede que seas el último ser humano en la ciudad oscura en enterarse de esto, pero justo frente a ti está nada menos que la estrella cambiante del clan Llama Inmortal, la campeona de la justicia». Simplemente entró en el castillo, desafió al bastardo y lo mató de un golpe de espada, ante los ojos de todos. Por ahora, esto debe ser lo único de lo que la gente habla. Su tono carecía de cualquier tipo de diversión. En todo caso, parecía que Sunny apenas se estaba deteniendo de maldecir en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué los problemas tenían que seguirlo a donde quiera que fuera? Mientras Nep y Cassie esperaban ansiosamente la respuesta de Fie, Sunny se quedó mirando su sombra, con la esperanza de encontrar algo de simpatía. Lamentablemente, no se encontró ninguna. La sombra le devolvía la mirada, llena de jubiloso regodeo. Effie, mientras tanto, parpadeó un par de veces y los miró con una expresión extraña. Así es. Corre mientras puedas. Luego, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Oh. Oh, dioses. ¿De verdad? Esto no tiene precio. Ojalá hubiera visto sus caras. Sunny la miró con la boca abierta. Esa no era la reacción que había estado esperando. Locos, están todos locos, estoy rodeado de locos. Cuando Effie terminó de reírse, miró a la estrella cambiante con una expresión sombría pero alegre. Está bien, has probado tu punto. Pero hay algo que debes saber. Cuando me negué a unirme al ejército, Gulab dejó en claro que si él no puede tenerme, nadie más lo hará. Desde entonces, cualquier grupo que se atreva a invitarme a unirme a ellos terminó arrepintiéndose de su decisión. Al contratarme como guía, te estarás poniendo en su punto de mira. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Así que había más en su historia, no es de extrañar que estuviera tan sola. En el silencio que siguió, Sunny fue el primero en hablar. Su voz sonaba amarga y abatida. Quiero decir, es un poco tarde para preocuparse por eso. No, Chris. A la mañana siguiente, se estaban preparando para ir de cacería. Una pequeña multitud de habitantes de los barrios marginales se reunió para despedirlos, sus ojos oscuros ardían con una extraña mezcla de esperanza y angustia. A estas alturas, la historia de la astuta artimaña de la estrella cambiante y la heroica batalla contra el villano explorador Andel ya había volado por todos lados, volviéndose más y más increíble con cada recuento. Ahora, estas personas vinieron a presenciarla con sus propios ojos. Estaban especialmente interesados en la armadura de la Legión de la Luz Estelar y el símbolo grabado en su coraza. ¿Quién diría que el recuerdo de un simple centurión de caparazón tendría tal efecto en los habitantes de la ciudad oscura? Sunny no estaba nada contento con eso. La noche anterior, tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Nepis después de que regresaron a su cabaña. Sin embargo, se guardó la mayoría de ellas para sí mismo, sin saber cómo expresar adecuadamente sus sentimientos. Al final, solo preguntó cómo había logrado derrotar a su oponente humano, que era mucho más poderoso en términos de destreza física, tan fácilmente. La respuesta de la estrella cambiante fue muy simple. Ella solo se encogió de hombros y dijo, un viejo truco de legado. Lo que prácticamente explicaba todo y nada en absoluto. Y ahora, iban a la ciudad oscura a cazar monstruos. Cuando los cuatro estaban listos para partir, un súbito murmullo de voces les hizo darse la vuelta. Los habitantes de los barrios marginales se hicieron a un lado, dejando pasar a un joven alto. Sunny frunció el ceño. Excelente, ¿qué está haciendo él aquí? Caminando más cerca, Caster se detuvo a unos metros de ellos e hizo una cortés reverencia. Lady Nephais, Casadora Athena, Cassia, Sunny. Buenos días a todos. A mí, Caster del clan Ali, me gustaría unirme a su grupo de caza. ¿Me aceptarán? Todos se quedaron en silencio por unos momentos. A pesar de la aversión de Sunny por el apuesto legado, tenerlo de su lado sería una bendición increíble. Los luchadores genios como Caster eran difíciles de encontrar en cualquier lugar, y ni hablar en la costa olvidada. Se sintió desgarrado. Un murmullo de susurros se elevó de la multitud. La gente se sorprendió al ver a un guerrero del castillo que se ofreció como voluntario para unirse a una cohorte de asentamiento exterior. Y uno de tan temible reputación, también.
Después de que pasó un tiempo, la estrella cambiante simplemente se encogió de hombros. Si quieres. Así, el orgulloso heredero del clan Anli se había convertido en el quinto miembro de su grupo de caza. Era extraño ver crecer su número después de pasar meses solos en el laberinto, pero eso probablemente era inevitable. ¿Qué más esperaba Sunny? ¿Qué serían solo ellos tres para siempre? Estúpido. Juntos, los 5 durmientes dejaron atrás el barrio marginal del asentamiento exterior y pisaron el camino de piedra blanca que conducía a las ruinas malditas. Y así, los destinos de todos los humanos en la ciudad oscura fueron sellados. El final había comenzado. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.